Amigos, estamos trabajando nuestra nueva unidad sobre álgebra. El primer tema que vamos a ver son expresiones algebraicas. ¿Y qué es una expresión algebraica? Es una combinación de letras y números relacionadas por signos de operaciones matemáticas. Recuerda que las letras representan cantidades desconocidas y se denominan incógnitas o variables. ¿Qué elementos tiene una expresión algebraica? Muy bien, aquí tenemos una expresión algebraica. Como hemos dicho, es una combinación de números, letras y signos. Aquí tenemos números, letras y signos. Entonces, ¿cuáles son las partes que tiene una expresión algebraica? En primer lugar tenemos el signo, que en este caso es un signo menos. Luego el número que está delante de la letra siempre se llama coeficiente. No olvidemos, el número se llama coeficiente. La parte literal, que en este caso es la letra Y, se llama variable. Y finalmente tenemos el exponente. En este caso tenemos el signo menos, pero también podría ser más. El más no se escribe, se sobreentiende. Solo tenemos una letra, pero podría haber más letras, ¿sí? El exponente también podría cambiar. Entonces, amigos, recordemos. ¿Cuáles son los elementos de una expresión algebraica? Tenemos el signo, muy bien. Luego, ¿cómo se llama este número? El 7 se llamaría coeficiente. Y las letras X, Y, Z, las variables. Y el 5, el 2 y el 3 son los exponentes. Hay que recordar estos elementos porque constantemente vamos a utilizar esta terminología. Vamos a hablar de coeficientes, de variables y exponentes. Lenguaje simbólico. Tenemos dos clases de lenguaje simbólico. El lenguaje numérico, por ejemplo, tenemos el número 4, es un número. Si yo digo el doble de 6 aumentado en 3, significa el doble de 6, 2 por 6 aumentado en 3 más 3, eso se llama lenguaje numérico. Toda esta expresión está escrita en puros números. Si yo digo la suma de los cuadrados de 3 y 4, el cuadrado de 3 más el cuadrado de 4 también es lenguaje numérico. Como te darás cuenta, solo está formado por números y signos, nada más. Pero también tenemos el lenguaje algebraico. En el lenguaje algebraico hay letras. Acá se le ha agregado letras. Entonces, si yo digo un número, como no sé de qué número estamos hablando, lo represento por una letra. Vamos a utilizar la letra X. Entonces, si yo digo un número, X. Y si digo el triple de un número, el triple es multiplicar por 3. Entonces, 3X. Y si yo digo el cubo de la diferencia de un número y 6, ¿el cubo de quién? La diferencia resta de un número menos 6. ¿Sí? Entonces, cuando no conocemos un número, lo representamos por una letra. Generalmente se utiliza la X, pero tú ya sabes que puedes utilizar cualquier letra del abecedario. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el lenguaje numérico y el lenguaje algebraico? En el lenguaje numérico se utilizan números y signos. Y en el lenguaje algebraico se utilizan números, signos y letras. Expresiones algebraicas. Recuerda que las expresiones algebraicas son números y letras relacionadas mediante operaciones matemáticas. Por ejemplo, aquí tenemos números, letras y tenemos operaciones matemáticas. Por ejemplo, acá hay una sustracción, acá hay una multiplicación, otra sustracción. Aquí tenemos números, letras, también hay operaciones matemáticas, la adición, la división. Aquí tenemos la adición, la división, otra adición, una raíz cuadrada. Entonces las expresiones algebraicas son números y letras relacionados mediante operaciones matemáticas. Recordemos que todo término algebraico tiene elementos. El coeficiente, la parte literal que son las variables y los exponentes.
Si el término algebraico tiene solo letras, es decir, no hay coeficientes, significa que el coeficiente es 1. Cuando acá es 1, el 1 no se escribe, se sobreentiende. Y cuando el término algebraico tiene solo números, esto significa que el exponente de la parte literal es 0. Si solo fueran números y no hay letras, hay que sobreentender que el exponente de la letra era 0, por eso la letra desapareció. Monomios y polinomios. Hemos escuchado seguramente muchas veces la palabra polinomios y monomios, ¿no? Bueno, ha llegado el momento de aprender de qué se trata cada uno de ellos. Son expresiones algebraicas, es decir, números, letras y signos, de uno o más términos cuyas incógnitas tienen exponentes enteros positivos. Los monomios dice que constan de un solo término y los polinomios de varios términos. Un término se separa de otro mediante los signos más y menos, es decir, puede haber varias letras, pero es un mismo término. Cuando hay un signo más o un signo menos, recién puedo decir que es otro término. Entonces, amigos, no olvidemos que un monomio es una expresión algebraica que tiene un solo término algebraico. Y un polinomio es una expresión algebraica que tiene uno o más términos algebraicos. Por ejemplo, mira, aquí tenemos 5m al cuadrado n al cubo. Es un monomio porque es un solo término. En cambio aquí, ¿por qué decimos que es un polinomio? Porque tenemos m al cuadrado n menos mn al cuadrado. Mira, acá tenemos dos letras, pero no hay ningún signo más o menos, no hay ninguna suma o resta. Por lo tanto, es un monomio. En cambio, acá tenemos una resta en medio, significa que esto ya es un polinomio. Hay dos términos. En el siguiente ejemplo, mira, menos 3x al cubo. Como es un solo término, se llama monomio. Y aquí tenemos un polinomio. ¿Por qué? Porque estos términos están separados por una resta y una suma. ¿Sí? Mira, acá tenemos dos términos, aquí tenemos tres términos. ¿Cómo se llaman los polinomios? Eso es algo muy importante. Los polinomios, según el número de términos, se pueden clasificar en monomios, si tienen un solo término, por ejemplo, 3x al cuadrado y a la quinta z a la novena, es un solo término porque no hay ninguna suma o resta en medio. Binomio es un polinomio de dos términos. Por ejemplo, aquí 2x a la quinta y a la quinta más 6x al cuadrado. Este más indica que este es un término y este es otro término. Por eso es un binomio. ¿Qué más tenemos? Trinomios. ¿Cuándo es un trinomio? Cuando tiene tres términos. Ejemplo, 6x por 3 menos 4 xy por 2 más 7x al cuadrado y a la quinta z a la novena. Acá podemos tener una multiplicación, pero es un solo término porque no hay ningún signo más y menos. Este menos sí separa un término de otro. Este más también. Por lo tanto, ¿cuántos términos tenemos acá? 1, 2 y 3. Entonces, monomio, un solo término. La palabra mono, el prefijo mono significa uno. Monomio, un solo término. Binomio, dos términos. Trinomio, tres términos. Y si tiene cuatro términos será tetranomio y cinco términos pentanomio y así sucesivamente. Bueno, en álgebra, para evitar complicaciones, cuando un polinomio tiene más de tres términos, se llama polinomio de tantos términos. Por ejemplo, si tiene cuatro términos, simplemente decimos polinomio de cuatro términos. Si tiene cinco términos, polinomio de cinco términos, polinomio de seis términos, polinomio de siete términos, y así sucesivamente. Términos semejantes. Bien, amigos, ¿qué son términos semejantes? En una expresión algebraica se llaman términos algebraicos semejantes aquellos que tienen igual parte literal. No nos olvidemos esto, igual parte literal. Es decir, las letras y los exponentes tienen que ser idénticos. Por ejemplo, observa, en el ejemplo A tenemos 3a al cuadrado, b al cubo, x a la quinta. 5a al cuadrado, b a la
cubo, x a la quinta, 2a al cuadrado, b al cubo, x a la quinta. Tienen diferentes coeficientes, aquí el coeficiente es 3, aquí es 5, aquí es 2, pero el coeficiente no nos interesa, solo debemos concentrarnos en que tengan igual parte literal. Hemos dicho, eso significa que las letras y los exponentes son idénticos. Acá tenemos a al cuadrado, a al cuadrado, a al cuadrado. B al cubo, B al cubo, B al cubo, X a la quinta, X a la quinta, X a la quinta. Es decir, la parte literal en estos tres términos son idénticas, por lo tanto estos tres términos son semejantes. En el ejemplo B, mira, dice 9x al cuadrado, m a la cuarta, 6, 3. Los coeficientes no hay problema, no significan nada. Fijémonos solo en la parte literal para ver si son términos semejantes o no. X al cuadrado, X al cuadrado, X al cuadrado. M a la cuarta, M a la cuarta, M a la cuarta. Sí son términos semejantes porque tienen exactamente la misma parte literal. Aunque aquí estén en otro orden las letras, eso no importa porque el orden de los factores no altera el producto. Es decir, si el orden de las letras no cambia que sean términos semejantes. En la C tenemos también términos semejantes porque en los cuatro términos la parte literal es x a la cuarta. Muy bien, amigos, recordemos entonces los términos semejantes porque es algo muy importante que vamos a tener que aplicar después en las operaciones con monomios y polinomios. Ahora vamos a continuar trabajando y volvemos a nuestra aula virtual.